Presidenta, señor ministro, señorías, ya anuncio en este momento que Convergencia y Unió va a votar en contra de este proyecto de ley. De hecho, ya lo hemos anunciado a lo largo de los debates que se han sucedido en la Cámara. Estamos ante una reforma profunda, una reforma que limita derechos fundamentales de las personas, especialmente en lo que se refiere a la introducción de la prisión permanente revisable. Estamos, como ya lo ha dicho algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, en vez de hablar de prisión permanente revisable, tendríamos que hablar de lo que realmente es, que es una cadena perpetua, aunque sea revisable, pero como no hay un límite de plazo, estamos hablando de esto. También estamos ante una profunda reforma que implica que nos alejemos del principio de intervención mínima que tendría que presidir todo el Código Penal, principio sustancial en nuestro sistema de derecho en el ámbito penal. Estamos, además, en una reforma que agrava de forma importantísima las consecuencias penales del acto injusto. Entendemos nosotros que también en este caso nos alejamos del necesario principio de proporcionalidad que debería presidir en el establecimiento de las penas. Y también creemos que con esta reforma es falso que se consiga una mayor justicia penal. Entendemos que este no es el camino, al contrario de lo que se recoge en la exposición de motivos del mismo proyecto. En definitiva, desde Convergencia y Unió nos oponemos a este proyecto por cuestiones de fondo que voy a desglosar a lo largo de la intervención, pero también por motivos de forma. Muchos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra también han hecho mención a ello. Entendemos que es lamentable, muy lamentable, que una reforma amplia del Código Penal como es esta, una reforma que implica cambios de paradigmas, de modelos de nuestro sistema penal, pues no se haya podido tramitar de forma parlamentaria con la debida reflexión, con el debido consenso. Aquí también tengo que recordar, señor ministro, que en su primera comparecencia en la Comisión de Justicia nos ofreció esa posibilidad de consenso, dijo que solamente prosperarían aquellos temas en los que hubiera amplios consensos. Y la realidad le ha desmentido. Esto no es así. Tenemos aquí el proyecto, hoy se va a aprobar en esta Cámara y la verdad es que las transacciones que nos han ofrecido son mínimas y aquí no ha habido, aparte del esfuerzo, que tengo que coincidir con lo que también han dicho ya otros portavoces, el esfuerzo de los ponentes del Grupo Popular, ante una situación bastante caótica, ante los ofrecimientos de transacciones que no sabían y que nos estaban ofreciendo, transacciones, por cierto, también mínimas, con cambios de papeles a lo largo de toda la tramitación o los trabajos de la ponencia. En definitiva, que lo que se nos dijo en la Comisión de Justicia nada tiene que ver con la realidad de lo que ha sucedido con la tramitación parlamentaria en las distintas ponencias en las que nuestro grupo parlamentario ha participado activamente. Lamentamos, en todo caso, que no haya habido ese consenso. La tramitación creemos que ha sido un auténtico atropello parlamentario. Creemos que se ha considerado, se ha infravalorado la tramitación parlamentaria, pasándosela como si fuera un mero trámite, y entendemos que en una ley de esta naturaleza, que tiene el carácter vertebrador de nuestro sistema penal, que tiene esa importancia fundamental en nuestro Estado de Derecho, merecía otra tramitación parlamentaria. Se ha prescindido totalmente de los plazos mínimos razonables para tramitar una reforma de este calado. Creemos que es del todo impropio en una reforma de esta envergadura. En definitiva, rechazamos y lamentamos la forma del todo improcedente en que se ha tramitado, pero, como decía, también lo rechazamos por motivos de fondo, motivos sustanciales. Estamos en una reforma, insisto, que supone un cambio profundo de modelo, y de hecho lo recoge la misma exposición de motivos del proyecto de ley. Sobre todo
se centra en el sistema de consecuencias penales. Ahí el cambio es fundamental, especialmente también en la introducción de la prisión permanente revisable, que desde nuestro grupo parlamentario la rechazamos con toda rotundidad. Es una reforma, también se ha dicho, y lo habíamos dicho también por parte de nuestro grupo parlamentario, una reforma populista, electoralista, que responde únicamente a demandas mediáticas y que no son reales. Creemos que una reforma del Código Penal de esta naturaleza no era ni es tampoco una necesidad urgente. Esta reforma, insistimos, no va a resolver los problemas auténticos de la justicia penal en España, no aborda las asignaturas pendientes para incrementar la eficacia de la justicia. Y creo que en este sentido es muy ilustrativo recordar las palabras de la fiscal general, de la nueva fiscal general del Estado en su comparecencia en la comisión. España nos dio unos datos muy relevantes. España ocupa el puesto número 33 en la Unión Europea en el índice de fiscales por población. Y lo mismo sucede en el caso de funcionarios no fiscales en Fiscalía, es decir, estamos por debajo de la media europea. Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia, en este caso, del papel de la Fiscalía en los procedimientos penales, estos datos creo que tendrían que hacernos reflexionar sobre si esta es una reforma que realmente necesitamos. ¿Está abordando cuestiones como esta? ¿Cuestiones de los medios personales, medios materiales? Para nada. Y al revés, yo creo que va a incrementar los problemas que se encuentran día a día en nuestros juzgados, que no pueden abordar muchos de los expedientes que están tramitando por falta de recursos. No necesitamos este nuevo Código Penal que endurezca las penas. Lo que sí necesitamos es incrementar y gestionar debidamente los recursos personales y materiales, como decía, que precisa la Administración de Justicia desde una perspectiva realista. Nosotros somos conscientes de ello, especialmente con el actual contexto presupuestario. O también tendríamos que priorizar otros ámbitos. Estamos a punto de tramitar, parece ser, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahí tenemos que poner especial énfasis en garantizar la agilidad de los procedimientos penales, ellos y sin menoscabar derechos fundamentales de los ciudadanos, porque mayor rapidez corremos el riesgo de poner en peligro la protección o el aseguramiento de derechos fundamentales de los ciudadanos. Y, de hecho, muchas de las polémicas que precisamente hoy salen en los medios de comunicación tienen mucho más que ver con la Ley de Enjuiciamiento Criminal que con el Código Penal vigente, porque precisamente en el ámbito de las penas, si comparamos cuáles son las penas para determinados delitos en el Estado español, en otros países de nuestro entorno, pues tiene unas penas inferiores. Por lo tanto, aquí el problema no es tanto incrementar las penas, sino dedicar los esfuerzos donde realmente lo necesitamos. Y, por ejemplo, insistimos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal sería ahí un ámbito de especial urgencia, y nosotros desearíamos también que, en el caso de que se tramite esa reforma, no suceda lo mismo que nos ha sucedido con la tramitación del Código Penal. En definitiva, la reforma actual del Código Penal, creemos desde Convergencia y Unió, que tendría que perseguir no solamente disminuir la delincuencia como efecto de prevención general, sino también el número de población reclusa. Por el contrario, esta reforma va en otra dirección, en la dirección totalmente opuesta, y lo que va a conseguir es aumentar el número de población penitenciaria en España, que, por cierto, ya es de las más altas de Europa. Desde nuestro grupo parlamentario denunciamos que con este proyecto de reforma de Código Penal queda atrás el principio de intervención mínima, como decía también al inicio de la intervención, y se recurre de forma abusiva a la sanción penal. Nos preocupan también otras consecuencias que puede conllevar la aplicación de esta reforma, aparte del aumento de la población penitenciaria, como es, por ejemplo,
el correspondiente coste económico para la Administración, en este caso para la Administración de Justicia y también para la Administración penitenciaria, en el caso de Cataluña, con competencias en esa materia. Y además también nos preocupa de forma fundamental la limitación de derechos de las personas. Esa misma preocupación nos la han hecho llegar, y estoy segura, todos los grupos parlamentarios, desde organizaciones, entidades, colegios profesionales, el Consejo General de la Abogacía, el Colegio de Procuradores, los jóvenes abogados de Cataluña, la Federación de Salud Mental de Cataluña, la Federación Fermi. En definitiva, hay una gran preocupación por la limitación de derechos fundamentales de la persona que va a suponer esta reforma del Código Penal. Pero es que además este será el Código Penal de la peligrosidad, concepto que es usado de forma abusiva a lo largo del texto para fundamentar un sinfín de tipos agraviados o la introducción de nuevas respuestas penales. Ahí, por ejemplo, en el caso de las medidas de seguridad, ese era un concepto que era utilizado, el de la peligrosidad, a lo largo de todo el texto de la reforma penal. Celebramos, en este caso, que se haya aparcado la reforma de las medidas de seguridad. Nosotros ya dijimos en su momento que creíamos que esta reforma iba en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Citaré solamente la sentencia 23/86 de 14 de febrero, que precisamente de forma contundente pues fija una doctrina jurisprudencial que va totalmente en contra de lo que este proyecto de ley recogía en cuanto a las medidas de seguridad. Entrando al tema de la prisión permanente revisable o cadena perpetua, que es lo que sería en realidad. Desde Convergencia y Unió ya decimos que estamos totalmente en contra de la introducción de esta cadena perpetua. Entendemos que puede vulnerar la Constitución, tenemos dudas sobre su constitucionalidad, a la vez que podría vulnerar el principio de seguridad jurídica. Creemos que en el marco español y en nuestro sistema penal la prisión permanente revisable entraría en contradicción con el artículo 25.2 de la Constitución española. Creemos que va en contra de la finalidad resocializadora de las penas de prisión y, además, contra la prohibición de las penas y tratos crueles e inhumanos. Creemos que la introducción de esta medida entra totalmente en colisión con esos principios. La prisión permanente revisable es, de facto, una modalidad de privación de la libertad indefinida, a pesar que se prevea la posibilidad de su posible revisión. No es exacto cuando se dice que introducimos la prisión permanente revisable, porque no se establece ningún plazo final de su duración. Por lo tanto, es de una duración totalmente indefinida. Y ahí es donde nosotros creemos que entra en colisión con los principios constitucionales que antes mencionaba. Y tampoco va en línea de lo que sucede en otros países de nuestro entorno. Es totalmente falso. Es evidente que sí, que hay otros países que tienen esa prisión permanente revisable, pero estamos hablando de unos sistemas penales totalmente distintos al nuestro, donde no está previsto tampoco unas penas de duración tan larga como sucede en el Estado español, donde además es posible el cumplimiento íntegro de las condenas, que en muchos casos es posible que llegue a una duración de 40 años y, por lo tanto, estamos en una situación, en un contexto totalmente distinto de países europeos de nuestro entorno que también tienen la prisión permanente revisable, pero no podemos compararlo en ningún caso con la previsión que se contempla en este proyecto de Código Penal. Hay otra cuestión que nos preocupa enormemente y con la que tampoco estamos de acuerdo, cuál es la eliminación de las faltas, la supresión del libro tercero del Código Penal. Esta supresión está orientada, según la exposición de motivos del proyecto, por el principio de intervención mínima y la respuesta a algunas de ellas mediante, se supone, sanciones administrativas y civiles. Y, en principio, eso tendría que cumplir con el objetivo de la eficacia de justicia penal. Pues bien,
Esto no es así, señor ministro, aun cuando se manifiesta que se suprime el catálogo de faltas, es decir, que se suprime el libro tercero, lo cierto es que se ha suprimido un número muy limitado de las faltas, muy limitado. La verdad es que una gran parte de las faltas, una gran mayoría de ellas, ha pasado a la categoría de delito. No se ha modificado. Sí, voy terminando. Muchas gracias, señora presidenta. No se ha suprimido realmente. Lo que ha sucedido es que han pasado a delitos sin modificar la tipificación de las conductas. Por lo tanto, ante la misma tipificación van a recibir unas consecuencias mucho más graves. Ahí nos preocupa mucho cómo va a cubrirse, por ejemplo, los procedimientos en materia de accidentes de tráfico. Es una preocupación que ya hemos manifestado a lo largo de distintas intervenciones en la Comisión de Justicia y también en la ponencia. Ciertamente se han introducido algunos cambios en cuanto a la corrupción. Nosotros entendemos que este tendría que haber sido un debate también consensuado. Creemos, además, que los cambios que se introducen simplemente obedecen a una necesidad electoralista y populista del Grupo Popular para lavar la imagen ante determinados supuestos que están apareciendo en los medios de comunicación. Sí, ya termino, señora presidenta. Y en cuanto a la cuestión del terrorismo, exactamente lo mismo. Entendemos que no ha sido... No es procedente que solamente se hayan sentado en una mesa a hablar el Partido Socialista y el Grupo Popular para llegar a un pacto de Estado. Entendemos que desde Convergencia y Unió siempre hemos apoyado al Gobierno en esta materia tan sensible y que en la mesa tendríamos que haber estado todos para hablar de una cuestión tan importante. En definitiva, nuestro grupo parlamentario de Convergencia y Unió rechaza totalmente el contenido de este proyecto de ley porque va en contra del modelo de justicia penal que defendemos desde Convergencia y Unió. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Surroca. Por el Grupo Socialista, señor Villarrubia.